Bueno, finalizada esta introducción, vamos a brevemente introducir el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Qué significa exactamente que cambiemos de programación imperativa a programación orientada a objetos? Fijaros, es una filosofía distinta de programación y pensada sobre todo para un concepto muy importante en programación. ¿Cuál es la palabra mágica de la programación? Reutilización. Entonces la programación orientada a objetos es una filosofía de programación que permite que aplicaciones pues se puedan desarrollar por distintos grupos de programadores y que a su vez el código que se haya hecho se pueda reutilizar en otras aplicaciones. Vamos a introducir un poco qué es lo que vamos a estudiar con la programación orientada a objetos. Y para ello vamos a utilizar los mismos ejemplos que hemos estado viendo en el primer cuatrimestre. Vamos a poner varios ejemplos de aplicaciones que uno puede desarrollar. Yo quiero hacer una aplicación para gestionar los alumnos de un centro universitario o de un centro de enseñanza secundaria, da igual. Entonces, si yo quiero hacer esa aplicación, yo voy a tener alumnos, el tipo alumno, y por otro lado voy a tener una colección de alumnos, que serán los alumnos de ese centro. Fijaros que ese esquema se repite tantas veces como queramos. Por ejemplo, enfermos de un hospital, el mismo tipo. Tipo enfermo, tipo base, por así decirlo, y la colección de enfermos, pues es el conjunto de enfermos de ese hospital. Los vuelos de un aeropuerto. Voy a hacer una aplicación para gestionar un aeropuerto. ¿Qué tengo? Pues un aeropuerto tiene vuelos. Entonces tengo el conjunto de vuelos, la colección de vuelos y el tipo vuelo. Los medicamentos de una farmacia, igual. Todo lo que vemos son un tipo base y una colección de elementos de este tipo base. Clientes de un hipermercado, clientes de un banco. Por ejemplo, incluso un reproductor de música. ¿Un reproductor de música qué es? Pues es una colección de canciones. Una casa de apuestas. ¿Qué maneja una casa de apuestas? Pues un conjunto de apuestas. Todos esos son ejemplos que son similares. ¿Qué es lo que diferencia lo que hemos visto hasta ahora de lo que vamos a ver en Java? Pues la diferencia es cómo se contempla cada uno de estos tipos. Fíjate, vamos a centrarnos por ejemplo en uno. Aeropuertos. Imaginaros que me piden, yo trabajo en una empresa y me piden que desarrolle un aplicativo para gestionar un aeropuerto. Entonces, evidentemente, si el aplicativo es suficientemente complejo, esto no lo va a hacer una sola persona, lo tienen que hacer un grupo de personas. Si quiere que el tiempo en el que se desarrolle la aplicación sea un tiempo relativamente corto. Entonces, ¿qué es un aeropuerto? Bueno, pues un aeropuerto va a estar compuesto por dos unidades diferentes y relacionadas. Por un lado es la información. Es decir, el aeropuerto va a tener, por un lado, lo voy a poner así, información. Y por otro lado va a tener las operaciones necesarias para manejar esa información. Vamos con el primero de los elementos que voy a manejar en un aeropuerto. ¿Qué información creéis ustedes que debe tener un aeropuerto? Podríamos llamarle así fácilmente colección de vuelos. ¿Qué más? ¿Tú crees que va a hacer falta los pasajeros? Horarios. ¿Ustedes creen que van a hacer falta los horarios? Irlo pensando, mientras yo lo voy escribiendo. A ver, por ejemplo, centrémonos en los horarios. ¿Esa información tiene sentido por sí sola? No. El horario lo marca ¿quién? El vuelo. Esa información tiene que estar en el vuelo, no en el aeropuerto. Esta información la vamos a quitar de aquí porque no es necesaria que esté en el aeropuerto. ¿Y los pasajeros? Están en los vuelos, efectivamente. Tampoco me hace falta aquí. Un aeropuerto necesita manejar básicamente los vuelos. ¿Qué otra información puede tener? Hombre, pues ya depende. Puede tener, por ejemplo, un nombre, ¿no? Todo el mundo sabe que un aeropuerto tiene un nombre. Puede tener unas coordenadas geográficas. Fijaros que cuando alguien piensa hacer una aplicación para un aeropuerto, no tiene que pensar en un aeropuerto concreto. Yo no voy a hacer una aplicación para el aeropuerto de Sevilla, porque si yo hago una aplicación para el aeropuerto de Sevilla, ¿qué pasa con esa aplicación? Que no se puede reutilizar. Si yo soy una empresa que voy a hacer una aplicación para un aeropuerto, mi ideal es que la aplicación que yo venda sirva para el aeropuerto de Sevilla, para el aeropuerto de Madrid y para el aeropuerto el que sea. ¿Qué otra información sí sería interesante? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, pero eso es una parte administrativa que no vamos a suponer que solo manejamos en esta aplicación lo que es el tema vuelos, no el tema personal, que evidentemente sí haría falta una aplicación de personal, pero eso sería trabajadores, colección de trabajadores. Pues por ejemplo nos vendría bien tener las pistas del aeropuerto, porque como sabéis los aeropuertos tienen un número de pistas, uno tienen dos, tres, dependiendo del tamaño del aeropuerto, pues tienen diferente número de pistas. Y para manejar el aeropuerto, pues sería interesante saber, por ejemplo, cuántas pistas. Ya tenemos la información.
Podría ponerse más, pero vamos a dejarla en esta. ¿Qué operaciones interesaría para gestionar un aeropuerto? Muy bien, vamos a empezar por simplificar con los vuelos que entran y los vuelos que salen. Nosotros tenemos una colección de vuelos y puede interesar obtener los vuelos que entran y los vuelos que salen. ¿Qué operación es esa? Esa es una de las operaciones que hemos visto en el primer cuatrimestre. ¿Os acordáis? Vimos un conjunto de operaciones básicas. Estaba el existe, el para todo, el contar. Esto es un filtrado. Averiguar los vuelos entrantes y los vuelos salientes es una operación de filtro. Venga, más operaciones que serían útiles. La pista en la que entran o la que salen. Pista del vuelo. ¿Qué más? Las puertas de embarque. Determinar la puerta de embarque. Hombre, sería interesante información, por ejemplo, de cuándo sale el siguiente vuelo a Madrid, ¿no? Que en la aplicación del aeropuerto alguien le pregunta, ¿cuándo es el siguiente vuelo a Madrid? Y el que está allí teclea en su ordenador, Madrid, siguiente vuelo, y le sale la respuesta, el siguiente vuelo a Madrid es de la compañía tal, a tal hora. Siguiente vuelo a destino. Todas estas operaciones que se nos pueden ocurrir, y algunas de ellas la implementaremos en su momento en un problema que hagamos similar a este, son operaciones que funcionan sobre básicamente la colección de vuelos. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es interrogar a la colección de vuelos en gran medida con muchos de los esquemas que vimos en el primer cuatrimestre. Es decir, el esquema del existe, el para todo, el mínimo, el máximo, el contador, el buscar, el filtrar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a repetir mucho aquellos esquemas. Lo que pasa es que los vamos a programar de otra forma. Tenemos aeropuertos. Según se ha visto hasta ahora, para gestionar el aeropuerto a mí me hace falta otro tipo de datos. ¿Cuál sería ese tipo de datos que me hace falta? Vuelo, efectivamente, me hace falta vuelo, claro. Tendría que tener el tipo vuelo. Y el tipo vuelo, de nuevo, tendrá una información y unas operaciones. Información de un vuelo, un destino, ¿qué más? Una lista de pasajeros, tiene una fecha y una hora, efectivamente. Bueno, podríamos seguir así, poniendo algunas informaciones necesarias para vuelo. Bueno, ¿y qué operaciones tendríamos nosotros sobre vuelo? El vuelo tiene un origen, un destino. Por ejemplo, si hay vuelo, hay asientos libres, efectivamente. Ahora, nosotros normalmente en un vuelo lo que tenemos es un número de pasajeros como información. Número de pasajeros máximo. Pero tú no sabes cuántos pasajeros tiene o no. Entonces una operación es preguntar si tiene asientos libres o no. Claro, para preguntar si tiene asientos libres o no, tú ya estás pensando en cómo lo vas a implementar. ¿Cómo lo vas a implementar? Pues lógicamente tú tienes la lista de pasajeros, sabes el número de pasajeros que tienes, sabes cuántos asientos tiene tu vuelo y sabes si tiene asientos libres o no. Pero eso ya estás pensando en cómo vas a hacerlo, no en cuál es la pregunta. La operación es qué tipo de preguntas voy a hacer yo sobre vuelo. Alguna operación sobre vuelo podría ser, por ejemplo, pues si hay asientos libres, si el avión va completo, que me diga la fecha y la hora de salida, que modifique el precio. Fijaros que precio no hemos hablado nada, pero claro, cada vuelo debe tener un precio. Y posiblemente ese precio a lo mejor puede variar incluso entre butacas, pero vamos a suponer que tuviera un precio único para simplificar. Ese precio se puede modificar. Ya sabéis que los vuelos, conforme se va acercando la fecha, los precios se van modificando. Entonces, podría tener la operatividad, o sería deseable que tuviera la operatividad de cambiar precio, donde lógicamente precio sería una información que debería estar aquí. Esto podría seguir, porque claro, alguien puede decir, bueno, la siguiente información o el siguiente tipo que necesitas es el de pasajero. Entonces, pues tendríamos lo mismo para pasajero. ¿Qué información tendríamos de pasajero? Pues su nombre, su carnet de identidad, en fin, la información que hiciera falta, si necesita un asiento especial o no, si lleva maleta o no lleva maleta, esa sería la información de pasajero. En Java, o mejor dicho, en la programación orientada a objetos, se ligan, ¿de acuerdo? O se unen las operaciones sobre un tipo y la información que ese tipo maneja. Están unidas en el concepto que se llama de clase. Es decir, en la programación orientada a objetos, nosotros manipularemos clases. ¿Qué es una clase? Bueno, pues una clase es un tipo, junto con las operaciones y la información de ese tipo, que se estructuran de forma unida. Es decir, que mientras en la programación imperativa, en C, nosotros teníamos por un lado los tipos de datos, y por otro lado teníamos las operaciones sobre esos datos,
Acordaros, por ejemplo, del examen o de los exámenes que ponemos en fundamento de programación. El primer apartado siempre es el mismo. Diseñe los tipos necesarios para el problema que se ha planteado. Es decir, que los tipos van por un lado. Todo lo que hemos llamado información va por un lado. Y después, las operaciones van por otro lado. Bueno, pues en la programación orientada a objetos, las dos cosas van unidas y se unen en el concepto de clase. Entonces, en una clase nosotros tenemos la información y las operaciones para manipular esa información. Y todo eso se hace en una clase. Entonces, ¿esto qué ventaja conlleva? Bueno, pues esto la ventaja que conlleva es la siguiente. Fijaros, las personas que pueden implementar, el grupo de personas que pueden implementar esta aplicación que estamos haciendo para manipular aeropuertos, puede ser al menos separados en un grupo por cada clase, de forma independiente. Es decir, que un conjunto de programadores se pueden dedicar a diseñar e implementar la clase aeropuerto y otro conjunto de personas diferentes se pueden dedicar a implementar la clase vuelo y otro conjunto de personas la clase pasajero y así sucesivamente. Nosotros podemos separar claramente las labores de programación. ¿De forma que qué? Bueno, pues de forma que simplemente con un diseño previo en el que se diga qué necesita la clase aeropuerto, saber de la clase vuelo. ¿Qué necesita saber? Y eso lo vamos a ver ahora enseguida. A partir de ahí, fijaros que podríamos tener incluso un tercer grupo de programadores. Es decir, estaría el programadores de aeropuerto, el programadores de vuelo, y después estarían aquellos programadores que implementan el caso concreto del aeropuerto concreto, por ejemplo el de Sevilla. ¿Qué es lo que hacen? Reutilizan todo lo implementado anteriormente para concretar en un aeropuerto pues una aplicación como esta. Todo esto que he contado por aeropuerto, insisto, lo podéis extender a cualquier ámbito. Repito, clientes de un hipermercado, clientes de un banco, enfermos en un hospital, medicamentos en una farmacia, canciones en un reproductor de música, contactos en un teléfono móvil,